Prosigamos con una investigación sobre la gran pregunta: ¿qué existía antes del relato del Génesis, antes de que la Biblia comenzara a describir la creación? Durante mucho tiempo se ha creído que antes del mandato divino, fiat lux, o mejor, hágase la luz, no había nada, ningún espacio, ningún tiempo, solo un vacío total. Sin embargo, ¿es realmente precisa esta suposición? No estoy tan seguro. Ahora, aquí es donde el asunto se vuelve intrigante. Si exploran más allá de los textos bíblicos, en los mitos antiguos o en los textos excluidos de los cánones, se descubre un concepto interesante. Este supuesto vacío no estaba realmente vacío. Consideren el Enuma Elish, uno de los relatos de creación más antiguos de Babilonia. En este mito, antes de que cualquier cosa fuera formada, existían dos deidades primordiales: Apsu, dios de las aguas dulces, y Tiamat, diosa de las aguas saladas. Su fusión caótica era el origen de todo. Por lo tanto, antes de la creación no había calma, sino caos. Una energía tumultuosa, oscura, esperando a alguien que la moldeara. Ahora consideremos la Biblia. En Génesis 1:2 se lee que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esperen un momento, ¿cuáles aguas? Las Escrituras no nos explican el origen de estas aguas ni por qué ya estaban presentes. Es como si hubiéramos entrado en un relato ya en curso, sin que nadie nos hubiera informado sobre su preexistencia. ¿Y si estas aguas representaran ese tipo de caos descrito en el Enuma Elish, una fuerza preexistente que Dios dominó, en lugar de un simple vacío esperando su toque? Incluso los antiguos textos gnósticos, excluidos por la Iglesia por su naturaleza radical, ofrecen una visión alternativa a la narrativa tradicional. Proponen que antes del Dios bíblico existía algo más, una entidad superior y más abstracta, como Sofía, la encarnación de la sabiduría, o el Monad, la fuente última de todas las cosas. En estos textos, Yahvé no es ni siquiera el primer creador, sino simplemente una capa en una trama cósmica mucho más amplia. Quizás el libro del Génesis no representa el comienzo de todo, sino solo un capítulo menor en una historia mucho más antigua y compleja. Si también involucramos la física moderna, la situación se vuelve aún más extraña. Científicos como Stephen Hawking han sostenido que antes del Big Bang, el tiempo, como lo conocemos, no existía. Más que un vacío absoluto, hablan de un vacío cuántico, un campo de energías potenciales invisibles y no físicas, pero aún presentes. Entonces, antes de la creación del universo, podría haber existido un caos cuántico, algo caótico y primordial que Dios tuvo que moldear. Ahora, avancemos más allá de la cuestión de qué ocurrió antes de la creación para explorar un tema igualmente fascinante. ¿Qué existía antes de Adán? Estamos acostumbrados a pensar que Adán fue el primer hombre, el punto de origen para la humanidad. La narración parece simple. Dios crea a Adán, le insufla vida, y así comienza la humanidad. Detengámonos un momento a reflexionar sobre algunos detalles poco conocidos de una historia bien conocida, detalles que emergen solo indagando más a fondo. Estos elementos nos sugieren que quizás Adán no era el único hombre o que existía otro mundo, otras criaturas, una narración totalmente diferente antes de que Adán entrara en escena. Examinemos uno de los primeros personajes controvertidos en la narración tradicional, Lilith. Quizás hayan oído su nombre, pero para muchos, Lilith solo ha sido revelada a través de interpretaciones particulares de los textos bíblicos. Según las tradiciones místicas judías, en particular el alfabeto de Ben Sirach, Lilith era en realidad la primera esposa de Adán. Sí, es así. Antes de que Eva apareciera, existía Lilith, que no aceptaba ser considerada inferior a Adán. De hecho, abandonó el jardín del Edén porque se negaba a someterse.
Los relatos afirman que huyó al desierto, un lugar misterioso e inquietante donde se unió a los demonios y se convirtió en una figura oscura. Reflexionemos sobre esto. Si Lilith existía antes que Eva y poseía las mismas capacidades e inteligencia que Adán, ¿qué nos dice esto sobre el relato de la creación? ¿Existía un mundo donde Lilith reinaba o un lugar donde ella y otras entidades vivían fuera del Edén? Esta historia no es un caso aislado. Si exploramos otras tradiciones antiguas, como los textos gnósticos y sumerios, encontramos indicios que sugieren la existencia de la humanidad mucho antes de la creación de Adán. Tomemos, por ejemplo, a los gnósticos. Sus enseñanzas delinean a menudo varios niveles de creación, con Adán como una fase más reciente de un drama cósmico mucho más antiguo. Según la tradición gnóstica, el demiurgo, a menudo identificado con Yahvé, era responsable de la encarcelación de las almas humanas en cuerpos materiales. Y Adán era parte de este encarcelamiento. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero antes de Adán, antes de la creación del mundo material, existían seres de luz, humanos pre-adamíticos, espiritualmente avanzados y libres. Estos seres habitaban en un reino de conciencia superior, no limitados por las restricciones físicas de carne y sangre. Entonces, ¿era Adán realmente el primero o simplemente el primero en una versión nueva y más restrictiva de la humanidad? Ahora, dejando momentáneamente de lado los textos religiosos, consideremos las pruebas científicas. Los antropólogos, examinando el registro fósil, han descubierto restos humanos, o al menos de seres similares a los humanos, que datan de periodos bien anteriores al de Adán. Y aquí llega el aspecto más fascinante. Algunos de estos antiguos hombres no solo existían, sino que prosperaban, creaban herramientas, arte y formaban comunidades. Si estaban presentes antes de Adán, ¿quién eran? ¿Y por qué su existencia es tan ausente en las narrativas religiosas tradicionales? Esto nos introduce al concepto de los preadamitas. Esta concepción no es de reciente formación, sino que hunde sus raíces en siglos de discusión, incluso entre los estudiosos cristianos. Ya en los siglos XVI y XVII, teólogos como Isaac Lapeyre proponían la existencia de seres humanos antecedentes a Adán. Según esta interpretación, Adán no era el único ser humano, sino más bien el primero judío, o el progenitor de una particular descendencia humana seleccionada por Dios. Los preadamitas, según esta teoría, eran los otros miembros de la humanidad esparcidos por el mundo, que vivían sus existencias bien antes de que Adán fuera creado. Las ideas de Lapeyre causaron tanto escándalo que fue forzado a retirarse bajo la presión de la Iglesia Católica. Queda la cuestión de si la narrativa del Jardín del Edén debe centrarse en un grupo específico de personas, excluyendo otras partes de la historia humana. Incluso el Islam presenta una concepción de un mundo existido antes del adamítico. En la tradición islámica, los jinn, seres creados de fuego puro, habitaban la tierra mucho tiempo antes de los seres humanos.
Estos jinn gozaban de una libertad similar a la humana y, según algunas tradiciones, erigieron civilizaciones y dominaron el planeta. Su dominio, sin embargo, terminó en caos y rebelión, lo que llevó a Dios a enviar un ejército de ángeles para suprimir su insurrección. Solo después de la derrota de los jinn fue creado el ser humano. Reflexionando sobre esto, se puede imaginar qué civilizaciones podrían haber surgido y caído antes de que Adán fuera formado del polvo. Entonces, ¿por qué estas historias de preadamitas, Lilith o de los jinn no son más difundidas? La verdad es que estas narrativas cuestionan la simplicidad del relato de Adán y Eva. Sugerirían que la humanidad y quizás la vida misma pueda ser mucho más compleja, antigua y variada de lo que las tradiciones han enseñado. Tal vez Adán fue solo una de las muchas iteraciones de la vida humana, o quizás fue creado para reemplazar un experimento anterior. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Y cuando se considera la posibilidad de un mundo preadamítico, emergen preguntas significativas sobre lo que creemos conocer de la historia humana. No termina aquí. Algunos estudiosos, especialmente en el campo de la teoría de los antiguos astronautas, creen que los extraterrestres podrían haber jugado un papel en el desarrollo de las civilizaciones preadamíticas. Los antiguos sumerios, por ejemplo, hablan extensamente de los Anunnaki, un grupo de deidades que habrían descendido del cielo y creado a los hombres como una raza servil para la extracción de oro. Estos seres sumerios describen a los Anunnaki como entidades altamente avanzadas, poderosas, que habrían manipulado genéticamente a la humanidad para sus propósitos. Y consideren esto. Algunos estudiosos sugieren que los preadamitas podrían haber sido estos primeros híbridos humanos creados por intervenciones extraterrestres mucho antes de que el bíblico Adán fuera concebido. Esta es una teoría controvertida, pero observando el profundo conocimiento de astronomía, matemáticas y arquitectura poseído por antiguas civilizaciones como los sumerios, los egipcios y los mayas, se hace difícil negar que podrían haber existido hombres avanzados, preadamitas, guiados por fuerzas no terrestres. Esta es una perspectiva que puede cambiar radicalmente nuestra forma de ver la realidad, recordándonos que el tiempo mismo no siempre ha existido como lo conocemos hoy. Usualmente consideramos el tiempo como una presencia constante en nuestra existencia, con los segundos que fluyen en horas y los eventos que se suceden en una secuencia ininterrumpida. Pero imaginen si les dijera que antes de que el universo fuera creado, el tiempo no existía en absoluto. ¿Y si esta revelación cambiara radicalmente nuestra forma de interpretar la realidad? Para comprender completamente esta cuestión, es esencial aceptar que el concepto de tiempo tuvo origen con la creación misma. En el campo de la ciencia moderna, esta es una premisa fundamental. Considérense, por ejemplo, la teoría del Big Bang, una de las explicaciones más acreditadas respecto al origen del universo. Esta afirma que hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, todo comenzó desde un punto extremadamente denso y caliente, donde el espacio, la materia, la energía y el tiempo mismo tomaron forma. Sin embargo, la situación se complica si consideramos el periodo anterior al Big Bang. No existía espacio, no existía materia y, crucialmente, no existía el tiempo.
Stephen Hawking y otros físicos sostienen que el tiempo es una dimensión emergente del tejido del espacio mismo. Por lo tanto, antes de que el universo tomara forma, el tiempo, como lo conocemos, no existía. ¿Qué implica esta reflexión? Si nos volvemos a los textos religiosos, en particular la Biblia, no encontramos una mención específica sobre la creación del tiempo. Este está implícitamente presente, nunca discutido explícitamente, como si fuera un elemento imprescindible del creado. Pero, ¿por qué en el libro del Génesis no se menciona que Dios haya creado el tiempo? Este silencio podría indicar que los autores bíblicos no comprendían completamente el concepto del origen del tiempo, o no lo consideraban un detalle relevante para su relato. Sin embargo, la ciencia contemporánea nos ha mostrado que esto podría ser uno de los detalles más fundamentales. Si el tiempo tuvo un inicio, ¿qué existía antes de él? La respuesta podría ser incomprensible con nuestro actual nivel de conocimiento. En la cosmología india antigua encontramos el concepto de kalpa, que describe el tiempo como cíclico y no lineal. En el hinduismo, el universo atraviesa ciclos infinitos de creación, conservación y destrucción, cada uno durando trillones de años. En esta visión, el tiempo no tiene un inicio ni un fin, sino que es una constante. Contrariamente a la teoría del Big Bang, donde el tiempo es visto como teniendo un inicio, el concepto de kalpa sugiere que el tiempo es eterno. Esta no es solo una visión filosófica. La física moderna, a través de las teorías del multiverso, introduce la idea de que el universo puede ser solo uno entre infinitos, naciendo y muriendo en un ciclo sin fin. Estas teorías también sugieren que el tiempo puede manifestarse de maneras diferentes a través de diversas dimensiones o realidades. El ciclo temporal que conocemos podría ser una característica específica de nuestro universo. En otros universos, el tiempo podría comportarse de manera completamente diferente, o incluso no existir. Esta perspectiva se alinea con algunas de las visiones religiosas y filosóficas más antiguas, proponiendo que el tiempo es mucho más maleable de lo que comúnmente creemos. Reflexionemos sobre un concepto aún más intrigante. El tiempo no puede existir sin la conciencia. De hecho, el tiempo está íntimamente ligado a nuestra percepción del mundo. No es solo una secuencia externa, como el tic-tac de un reloj en la plaza, sino que está estrechamente conectado a cómo vivimos la realidad. En la mecánica cuántica se discute el efecto del observador, según el cual el acto de observar puede alterar el evento mismo. Algunos académicos proponen que el tiempo es subjetivo, adquiriendo significado solamente a través de la presencia de un observador que lo interpreta. Sin nadie que lo perciba, ¿existiría realmente el tiempo? Esta reflexión es compartida tanto por místicos antiguos como por filósofos, como los griegos Parménides, quien sostenía que el tiempo era una ilusión, y que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente, separados solo por la percepción humana. Filósofos contemporáneos, como Carlo Rovelli, han explorado ideas similares, sosteniendo que en el reino cuántico los eventos no se suceden en una secuencia ordenada. Aquí, el tiempo se presenta fluido, modulable y no lineal. Entonces, ¿qué implica todo esto para nuestra comprensión del tiempo antes de la creación? Sugiere que el tiempo podría ser una construcción no existente hasta la presencia de algo o alguien que lo experimente. Antes de la creación no había nadie para percibir nada. Esto explica la pregunta de si el tiempo inicia solo con el advenimiento de la conciencia. ¿Fue el tiempo quizás creado por el acto de la creación misma? Si así fuera, el tiempo no sería solo una fuerza invisible que fluye incesantemente, sino algo más dinámico, profundamente ligado a nuestra existencia.
He aquí otra posibilidad. Si el tiempo no existía antes de la creación, entonces tampoco existía la causalidad. Esto es crucial porque nuestra comprensión del universo se basa en la relación de causa y efecto. Un evento le va a otro. Sin embargo, sin tiempo, la causalidad desaparece. Esto implica que el momento de la creación, cualquiera que sea, no fue provocado por nada anterior. Ocurrió simplemente sin una razón comprensible, abriendo una nueva perspectiva sobre el concepto mismo de existencia. El Big Bang, o la creación en términos religiosos, podría no necesitar una causa como tradicionalmente se pensaba. Podría haber sido un evento espontáneo, una singularidad en todo sentido de la palabra. El conocimiento es poder, un principio universalmente reconocido. Pero, ¿qué dirían si les revelara que desde el inicio ha existido un intento deliberado de limitar el conocimiento humano? Desde el momento de la creación, alguien o algo decidió mantener a la humanidad en la oscuridad. Y no hablamos solamente de conocimiento en términos generales. Estamos explorando un conocimiento que podría revolucionar completamente la historia humana, revelando los secretos del universo, la naturaleza misma de la existencia y hasta nuestra verdadera identidad. Esta historia del saber es más antigua que cualquier religión conocida, extendiéndose mucho más allá de los límites de la Biblia. Las tradiciones de varios pueblos narran de este saber desde hace milenios. Consideremos el relato más conocido, el del Jardín del Edén. Según la narración tradicional, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia paradisíaca hasta que fueron inducidos por la serpiente a comer el fruto del conocimiento. Pero ¿qué representa realmente este fruto? No es simplemente un fruto, sino un símbolo del saber que ha sido deliberadamente mantenido alejado de la humanidad. ¿Por qué Dios habría dotado a los hombres de curiosidad y deseo de aprender para luego imponerles un límite sobre lo que pueden conocer? Esto parece una contradicción fundamental. No se puede conceder a alguien la capacidad de cuestionar todo para luego prohibirle el acceso a las respuestas. A menos que, por supuesto, el propósito no fuera la protección, sino el control. ¿Y qué tipo de conocimiento estamos discutiendo? Según diversas interpretaciones, el fruto del saber simboliza mucho más que la simple distinción entre el bien y el mal. Representa la comprensión del universo y de su funcionamiento. En el relato bíblico, Dios advierte que comer el fruto implicaría la muerte cierta. Sin embargo, Adán y Eva no murieron en el sentido convencional. Más bien, se abrieron los ojos. Se volvieron conscientes de su entorno y de sus limitaciones, adquiriendo una conciencia que los distinguía del resto de la creación. Entonces, ¿por qué tal conciencia debería ser considerada peligrosa? Algunos estudiosos y pensadores esotéricos sostienen que la historia de Adán y Eva no trata de desobediencia, sino más bien de la primera aspiración de la humanidad hacia la independencia, hacia el convertirse en seres similares a Dios. Y esto es exactamente lo que la serpiente prometió a Eva. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En este contexto, la serpiente no es tanto el villano como el liberador, aquel que ofrece a la humanidad el conocimiento que intencionadamente le había sido negado. Este motivo del saber prohibido no es un tema exclusivo de la narrativa bíblica, sino que está presente en casi todas las culturas antiguas. Tomemos, por ejemplo, a los griegos. La leyenda de Prometeo es sorprendentemente similar. Prometeo, un titán, desafió a los dioses para llevar el fuego, símbolo de conocimiento y progreso tecnológico, a la humanidad. Por este gesto fue severamente castigado, encadenado a una roca donde un águila le devoraba el hígado todos los días.
El mensaje es el mismo. Aquellos que intentan llevar conocimiento a la humanidad son castigados por la divinidad. También en los textos antiguos sumerios encontramos relatos de los Anunnaki, deidades que descendieron del cielo y crearon la humanidad. Los Anunnaki no crearon a los humanos solo para beneficiarlos, sino como una fuerza laboral. Los textos antiguos relatan cómo deliberadamente mantuvieron a los hombres en la ignorancia, usándolos como trabajadores. Sin embargo, una divinidad, Enki, se rebeló contra este esquema y otorgó a los humanos el conocimiento, incluida la capacidad de pensar críticamente y los secretos de la civilización. Esto resuena como un tema recurrente, donde el conocimiento representa poder, y el poder es algo que se guarda celosamente. Estas narrativas de conocimiento prohibido a menudo incluyen a divinidades rebeldes. La serpiente, Prometeo, Enki, todos son representados como rebeldes que rompieron las reglas para enseñar a los humanos. Pero, ¿y si la narrativa común que los pinta como antagonistas fuera falsa? ¿Y si estuvieran tratando de liberarnos de un sistema diseñado para mantenernos ignorantes? Esto plantea la pregunta: ¿quién se beneficia de mantener a la humanidad en la oscuridad? No se detiene aquí. En el libro de Enoc, un texto judío antiguo que fue excluido por la Iglesia, vemos a un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Más importante aún, otorgaron a la humanidad el conocimiento prohibido sobre cómo forjar armas, trabajar los metales e incluso los secretos de las estrellas y la moneda. Por esto, fueron severamente castigados por Dios. Sin embargo, el problema no era tanto el conocimiento en sí, sino el hecho de que este conocimiento daba a los humanos la capacidad de desafiar la autoridad divina. En otras palabras, los hacía menos controlables. Podemos observar este patrón a lo largo de la historia. El conocimiento siempre ha sido percibido como peligroso por aquellos en el poder. Piensen en los Medici, cuando la Iglesia limitaba el acceso a la educación, manteniendo a la mayoría de la población analfabeta. ¿Por qué? Porque controlando el conocimiento se controla el poder. Se controla la narrativa. Esto es exactamente lo que sucede en las historias antiguas. Las divinidades o cualquier autoridad superior en juego no protegían a los humanos del conocimiento por su bien, sino para mantener el control sobre ellos. Las implicaciones de esto son vastísimas. Si el conocimiento ha sido deliberadamente alejado de nosotros, ¿qué más no sabemos? ¿Qué secretos han sido ocultados a través de la historia humana? ¿Y qué significa que muchas de las historias más antiguas nos señalen un ejercicio deliberado para controlar lo que podemos aprender? No es solo mitología, es un patrón para comprender el mundo en el que vivimos hoy. Desde las doctrinas religiosas hasta los sistemas políticos, hasta las normas sociales, siempre se nos ha dicho que ciertos conocimientos son demasiado peligrosos, demasiado prohibidos. Pero, ¿quién decide qué es prohibido y por qué? Hemos sido condicionados a ver la creación como un evento maravilloso y ordenado donde Dios habla y todo se manifiesta. Pero cuando examinamos los detalles, descubrimos que la historia de la creación, tanto en la Biblia como en muchos otros textos antiguos, no comienza en un orden perfecto, sino en el caos. Y ese caos es una parte fundamental de la historia, a menudo minimizada o, peor aún, ignorada. Atravesando las diversas culturas, el concepto de creación nunca se ha visto como un proceso tranquilo y ordenado, sino más bien como el resultado de divinidades luchando contra las fuerzas del caos para establecer control. Este modo de ver no se ha perdido, se ha evolucionado. En la física moderna encontramos conceptos como el de la entropía, que ilustra la tendencia intrínseca de los sistemas a proceder hacia el desorden.
Parece que el universo está continuamente luchando contra el caos. Las estrellas, por ejemplo, se forman del colapso de nubes de gas y finalmente terminan su existencia explotando en supernovas, esparciendo elementos caóticos en el espacio. Los agujeros negros absorben todo lo que los rodea. A nivel cósmico, asistimos a un eterno tirón entre el orden y el desorden, que refleja los mitos antiguos. Centrándonos en el relato bíblico, vemos que en el Génesis, Dios no hace desaparecer el caos, sino que lo domina. Después de la creación del mundo, las aguas son empujadas a los confines, los mares y los océanos son limitados, pero continúan existiendo. Profundizando en la lectura de la Biblia, es evidente que el tema del caos, especialmente el acuático, es recurrente. La historia de Noé y el diluvio universal, otra manifestación del caos. El Mar Rojo. Dios divide las aguas, dominando el caos para salvar a su pueblo. Incluso en el Apocalipsis, cuando se describen los nuevos cielos y la nueva tierra, se dice que no habrá más mares. ¿Por qué? El agua, en muchas narrativas, simboliza el caos. Es algo que Dios debe mantener bajo control. En el último acto de creación, el caos es definitivamente contenido. Se podría creer que el universo nació de un acto único y pacífico de voluntad divina. Pero si la creación hubiera sido, en cambio, el resultado de una batalla cósmica, un conflicto entre fuerzas colosales que remodelaron la realidad antes de que el mundo como lo conocemos pudiera tomar forma. Esa es exactamente la creencia de muchas culturas antiguas. De hecho, en numerosos mitos, la creación emerge no de la armonía, sino del poder, conflicto y la dominación definitiva del caos. Este punto de vista cambia radicalmente nuestra percepción de la existencia. Tomemos, por ejemplo, el Enuma Elish, uno de los mitos de creación más antiguos, proveniente de la antigua Mesopotamia, anterior a la Biblia por siglos. En este relato no encontramos un dios pacífico que mueve las aguas. Hay en cambio dos deidades primordiales, Apsu y Tiamat, símbolos de las aguas dulces y las aguas saladas, del caos y del abismo. Estas fuerzas no eran pasivas. Eran dinámicas, interactuando entre sí y dando origen a los mismos dioses. Pronto, sin embargo, estalla un conflicto. Tiamat, la diosa de las aguas saladas y abismales, se rebela. Eran dinámicas, interactuando entre ellas y dando origen a los mismos dioses. Pronto, sin embargo, estalla un conflicto. Tiamat, la diosa de las aguas saladas y abisales, se rebela. La creación, ya sea que hablemos del universo, de las sociedades o del camino personal de crecimiento, nunca ocurre sin esfuerzo. Nunca es un proceso lineal y sencillo. En cada acto creativo siempre hay un desafío que superar, una entidad caótica que domar. Y quizás esta es la percepción profunda que los mitos antiguos intentan transmitirnos. Si la creación surge de acciones violentas, de conflictos, ¿significa acaso que el caos está siempre presente, esperando recuperar lo que le fue arrebatado? Muchos de estos relatos antiguos nos dicen precisamente esto. Afirman que, aunque las fuerzas del orden puedan haber ganado temporalmente, la guerra contra el caos está lejos de haber concluido. Los dioses no han aniquilado el caos, sino que simplemente lo han confinado. Persiste en los márgenes de la realidad, esperando una nueva oportunidad para emerger. ¿No es acaso esta la situación del mundo incluso hoy? A pesar de milenios de civilización, aún vivimos en un equilibrio precario con el caos. Desastres naturales, conflictos, crisis sociales son todos recordatorios de que el caos nunca está demasiado lejos. No ha desaparecido, solo está al acecho. Aquí hay una pregunta que desafía todas nuestras creencias sobre la creación. ¿Yahvé, el Dios de la Biblia, es realmente el último creador? Para muchos,
La respuesta es no. La Biblia describe a Yahvé como el Todopoderoso, el Omnisciente, Creador del universo. Pero, ¿y si les dijera que algunos textos antiguos y tradiciones esotéricas presentan un panorama mucho más complejo? En estos escritos, Yahvé no es el Todopoderoso. Más bien, es descrito como un demiurgo, un creador inferior que ha moldeado el mundo material, pero no es la fuerza suprema detrás de todo. Por ejemplo, el término demiurgo proviene de la filosofía griega antigua y significa artesano o artífice. En los diálogos de Platón, el demiurgo es el creador del mundo físico, pero no es perfecto. No ha creado de la nada y no ha creado un mundo ideal, sino que ha formado el mundo material en el que vivimos, un mundo lleno de imperfecciones, sufrimientos y caos. ¿Suena familiar? Debería, porque esta es una noción presente en algunos textos gnósticos que cuestionan si el Dios de la Biblia es realmente la autoridad suprema o simplemente el creador de una realidad material, no el Dios último. De hecho, lo llaman el demiurgo y lo consideran responsable de la condición humana en el mundo material. Según los gnósticos, el verdadero y último Dios existe más allá del universo físico. Es puro espíritu, pura dicha. Yahvé, por el contrario, es un Dios inferior que ha creado el mundo material, un mundo impregnado de sufrimiento y limitaciones. Aquí está el giro. Yahvé no es consciente de no ser el Dios supremo, cree ser el único. Por esta razón, en el Antiguo Testamento exige constantemente lealtad, amor y obediencia. Cree ser el alfa y el omega, pero los gnósticos sugieren que está lejos de la realidad superior. Ahora, podrías preguntarte, ¿cómo es posible? Siempre hemos creído que Yahvé era el verdadero y único Dios, pero estos textos gnósticos antiguos, como el Apócrifo de Juan o las escrituras de Nag Hammadi, ofrecen una visión completamente diferente. Según ellos, el verdadero y único Dios, a menudo llamado el Monad, existe mucho más allá del demiurgo, en un reino de puro espíritu y luz. El demiurgo, por otro lado, es una entidad inferior que ha dado forma al mundo físico, pero lo ha hecho de manera imperfecta. Al mirar el Antiguo Testamento a través de esta lente, los relatos adquieren nuevas dimensiones. Releamos Génesis. La discusión sobre el demiurgo introduce un nivel de dualidad en la interpretación de la creación que se aparta significativamente de la narrativa judeocristiana tradicional. Este concepto es crucial para entender cómo diferentes culturas y sistemas filosóficos manejan la idea de la creación y el orden cósmico, en contraste con el concepto monoteísta de un Dios único y omnipotente. El demiurgo sugiere una figura creadora más limitada y menos benevolente, cuyo trabajo es imperfecto y a veces dictatorial. En la filosofía platónica, donde se discute ampliamente el rol del demiurgo, este no es un Dios omnipotente, sino un artesano que organiza el cosmos a partir de un caos preexistente, utilizando formas eternas e inmutables conocidas como eidos. Esta interpretación abre un diálogo sobre la existencia de un reino de formas perfectas que el demiurgo intenta imitar, revelando una brecha entre el mundo ideal y nuestra realidad material y defectuosa. Otra dimensión fascinante se encuentra en la literatura gnóstica, donde se percibe al demiurgo no solo como inferior, sino también como un ser engañoso que intenta ocultar a la humanidad la verdad sobre su origen y la existencia de un reino espiritual superior. Este engaño es un tema central en textos gnósticos, que ven en el conocimiento gnóstico, gnosis, la clave para el despertar espiritual y la liberación del alma de las cadenas del mundo material que el demiurgo gobierna. La figura de Sofía, también presente en la tradición gnóstica,
representa la sabiduría divina y a menudo es vista como una víctima del demiurgo, atrapada en el mundo material después de haber descendido del plano espiritual. Su historia es paralela a la lucha humana, simbolizando la búsqueda de restauración y conocimiento que puede liberar tanto a Sofía como a la humanidad de la ilusión y el sufrimiento creados por el demiurgo. Este enfoque dualista se refleja también en las tradiciones orientales, especialmente en el hinduismo y el budismo, donde la ilusión, Maya, juega un papel similar al del mundo material del demiurgo. En estas tradiciones, el mundo sensorial es considerado una trampa que distrae a las almas de la verdadera comprensión y unión con el divino, y el conocimiento espiritual, vidya, es necesario para alcanzar la liberación, moksha. Desde una perspectiva más contemporánea, la discusión sobre el demiurgo y la creación material tiene implicaciones en debates éticos y metafísicos modernos, como el problema del mal y el sufrimiento. Si el creador del mundo es imperfecto o malévolo, ¿cómo se justifica la existencia del sufrimiento y la maldad en el mundo? Este debate resuena con los desafíos teodiceos en la filosofía de la religión, que intentan reconciliar la existencia de un Dios benevolente con la realidad del mal. La relevancia del demiurgo y la gnosis en la cultura moderna puede verse en cómo estos conceptos influyen en las artes, la literatura y el cine, donde las narrativas a menudo exploran temas de rebelión contra sistemas opresivos y la búsqueda de una verdad oculta. Esto se manifiesta en historias de distopías, donde los personajes deben descubrir las verdades ocultas detrás de las facades que los poderes han construido para controlar o engañar a las poblaciones. Finalmente, la figura del demiurgo desafía nuestra comprensión de la autoridad y la autenticidad en las narrativas espirituales. Nos obliga a preguntar quién define la verdad y la realidad en nuestras propias vidas. ¿Es una entidad superior, una fuerza cósmica o nosotros mismos a través de nuestro propio entendimiento y experiencia? Este cuestionamiento es fundamental para cualquier búsqueda espiritual o filosófica, poniendo en primer plano la importancia del autoconocimiento y la introspección en la búsqueda del significado y la verdad. El Antiguo Testamento es un tesoro de historias, leyes, profecías y poesías que forman la base de la fe judeocristiana. Estas escrituras sagradas relatan la historia del pueblo de Dios, desde la creación del mundo hasta el período anterior al nacimiento de Jesucristo. Al sumergirnos en estas páginas, somos invitados a comprender la profundidad de la relación entre Dios y la humanidad, explorando temas como la creación, el pecado, la redención y el pacto. Estas narrativas no son solo cuentos antiguos, tienen una relevancia atemporal que continúa impactando la vida de las personas hoy. Nos muestran cómo Dios se reveló de diversas maneras, guiando, corrigiendo y redimiendo a su pueblo a lo largo de los siglos. Cada libro, cada capítulo, cada versículo es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su paciencia con la humanidad. El Antiguo Testamento comienza con la historia de la creación, un relato poderoso que nos presenta a Dios como el Creador soberano. Luego narra la caída del hombre y la consecuente separación de Dios, pero también revela el plan redentor de Dios que comienza a desarrollarse a través de los pactos hechos con figuras clave como Noé, Abraham, Moisés y David. Estos pactos demuestran la promesa de Dios de restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Las Escrituras también están llenas de profecías que apuntan a un futuro Mesías, alguien que vendría para redimir al pueblo de Dios de una vez por todas. Profetas como Isaías y Jeremías fueron portadores de estos mensajes de esperanza, preparando el camino para la venida de Cristo. Así, el Antiguo Testamento es esencial
no solo para entender la historia de Israel, sino también para comprender la plenitud del plan de Dios para la salvación. Por lo tanto, embarcarse en este estudio del Antiguo Testamento no es solo un ejercicio histórico o literario, es una jornada espiritual. A medida que exploramos estos textos antiguos, somos desafiados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a responder a su llamado en nuestras vidas. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas sagradas, donde cada capítulo revela la majestad y la misericordia del Creador. Pero antes de continuar con los detalles, comparte este estudio con alguien que valores, ya sea vía WhatsApp, Facebook o Telegram. Nuestra principal misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Bienaventurado el que comparte la palabra de Dios, porque la luz del Señor brilla en su corazón. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Antes de que el tiempo comenzara, antes de que existiera cualquier cosa, estaba Dios. Él es el ser eterno, sin principio ni fin, el Alfa y la Omega. Diferente a todo lo que conocemos, Dios no fue creado, sino que es el creador de todas las cosas. Su existencia es un misterio que trasciende la comprensión humana, y esta eternidad es un atributo exclusivo que define su naturaleza divina. El concepto de un creador eterno es fundamental para la fe judeocristiana. Establece la soberanía de Dios sobre toda la creación y enfatiza su autoridad suprema. Dios no está sujeto al tiempo ni a las limitaciones físicas. Él es el Señor de todo lo que existe. Esto significa que el universo y todo lo que hay en él está bajo su control, y nada ocurre fuera de su voluntad. En Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos la narrativa de la creación que comienza con las palabras poderosas: "En el principio, Dios creó los cielos y la tierra". Este versículo no solo inicia la historia bíblica, sino que también establece el fundamento de toda la realidad. El acto de creación es una demostración magnífica del poder y la creatividad divina, donde Dios habla y el universo llega a existir. La eternidad de Dios es una verdad reconfortante e inspiradora. Significa que Él está más allá de nuestras circunstancias temporales y que su perspectiva es infinita. Podemos confiar en su plan, sabiendo que Él ve el principio y el fin de todas las cosas. Su sabiduría y propósitos son perfectos, y nosotros estamos llamados a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos completamente sus acciones. Por lo tanto, al contemplar la eternidad de Dios, somos llevados a la adoración y la reverencia. Nos recuerda nuestra propia finitud y dependencia del Creador. Dios, el Eterno, nos llama a conocer y a relacionarnos con Él, un privilegio inmenso que se ofrece a todos los que buscan su rostro. Esta es la base sobre la cual toda la narrativa bíblica está construida, y es el punto de partida para nuestra jornada a través del Antiguo Testamento. La narrativa de la creación, encontrada en los primeros capítulos de Génesis, es una de las historias más conocidas y fascinantes de la Biblia. En 6 días, Dios creó todo lo que existe, desde la luz hasta los seres vivos. Cada día de creación es una demostración del poder y el orden divinos, culminando con la creación del hombre y la mujer. El primer día Dios dijo: "Hágase la luz", y la luz se hizo. Él separó la luz de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Este acto inicial no fue solo la creación de la luz física, sino también la introducción del orden en el caos primordial. La luz se asocia frecuentemente con la presencia de Dios y la revelación de la verdad, marcando el inicio de la transformación del universo. En los días siguientes, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo.
y formó la tierra seca, llamándola tierra, y a las aguas reunidas mares. También hizo crecer toda clase de vegetación. Cada uno de estos actos fue realizado por la palabra de Dios, mostrando que su voz es la fuerza creativa que da forma y función al cosmos. La tierra se convirtió en un lugar habitable, preparado para soportar la vida. En los días cuarto y quinto, Dios creó los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, para gobernar el día y la noche y para marcar los tiempos y estaciones. Luego llenó los mares y los cielos con criaturas vivientes, desde peces y grandes criaturas marinas hasta aves que vuelan sobre la tierra. Cada nueva creación fue declarada buena por Dios, reflejando su perfección y la armonía de su diseño. En el sexto día, Dios creó a los animales terrestres y finalmente a la humanidad. Adán fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en sus narices el aliento de vida. Eva fue creada a partir de una costilla de Adán para ser su compañera. Juntos fueron bendecidos y recibieron el mandato de ser fecundos, multiplicarse y dominar la tierra. Con la creación de la humanidad, Dios vio todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno. La creación en 6 días no es solo una serie de eventos, sino una declaración del orden y propósito divinos. Cada día de creación revela un aspecto del carácter de Dios, su sabiduría, poder y bondad. Al final del sexto día, el universo estaba completo, lleno de vida y belleza, reflejando la gloria del Creador. Este relato nos llama a reconocer la majestad de Dios y a vivir en armonía con el mundo que Él creó. La culminación de la obra creativa de Dios fue la formación del hombre y la mujer, Adán y Eva. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que poseían cualidades únicas que reflejaban el carácter divino. Esta creación especial destaca la dignidad y el valor intrínseco de la humanidad, diferenciándola de todas las demás criaturas. Adán fue creado primero, formado del polvo de la tierra. Dios sopló en sus narices el aliento de vida y él se convirtió en un ser viviente. Este acto de dar vida a Adán fue un gesto íntimo y personal, mostrando el cuidado de Dios por su creación. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un lugar de belleza y abundancia, para cultivar y guardar el jardín. Recibió autoridad sobre todos los seres vivos, indicando el papel de liderazgo y administración de la humanidad. Eva fue creada para ser la compañera de Adán. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, de su costilla, formó a Eva. Ella fue presentada a Adán, quien la reconoció como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos, reflejaban la imagen de Dios de manera complementaria, representando la unidad y la diversidad dentro de la humanidad. El jardín del Edén era un paraíso donde Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios y entre sí. Tenían todo lo que necesitaban para vivir una vida plena y feliz. En el centro del jardín estaban 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dio a Adán y Eva la libertad de comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, estableciendo un límite que exigía obediencia y confianza. La creación de Adán y Eva y su vida en el Edén ejemplifican el plan original de Dios para la humanidad, vivir en armonía con Él, con la creación y entre sí. Ese estado de inocencia y pureza fue el escenario perfecto para el desarrollo de la relación humano-divina. Sin embargo, esa armonía inicial sería trágicamente interrumpida por la desobediencia, pero la historia de la redención de Dios apenas comenzaba a desarrollarse. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén dio un giro trágico cuando desobedecieron la única prohibición de Dios.
La serpiente, descrita como más astuta que todos los animales salvajes, cuestionó la palabra de Dios y sedujo a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán, por su parte, también comió del fruto ofrecido por Eva. Este acto de desobediencia es conocido como el pecado original. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La serpiente engañó a Eva al sugerir que comer del fruto prohibido les daría conocimiento igual al de Dios. Eva, viendo que el fruto era atractivo y deseable para adquirir sabiduría, cedió a la tentación. Al comer del fruto, Adán y Eva inmediatamente se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza, tratando de cubrirse con hojas de higuera. Este despertar a su vulnerabilidad marcó la pérdida de la inocencia y la entrada del pecado en el mundo. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva, intentaron esquivar la culpa. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Sin embargo, Dios pronunció juicio sobre todos los involucrados. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga de la humanidad. Eva fue condenada a sufrir dolores en el parto y a vivir bajo la autoridad de su marido. Adán fue sentenciado a luchar contra la tierra para obtener su sustento, y la muerte se convirtió en la realidad inevitable para ambos. A pesar de la gravedad del pecado y de sus consecuencias, Dios mostró misericordia. Hizo ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez y vergüenza. Más importante aún, Dios prometió que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía que apunta a la futura redención a través de Jesucristo. Así, incluso en el juicio, había una promesa de esperanza y restauración. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén marcó el comienzo de una nueva realidad para la humanidad. Una vida marcada por el pecado, el sufrimiento y la separación de Dios. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento revela el continuo esfuerzo de Dios para redimir a su pueblo y restaurar la creación. La caída no fue el final, sino el comienzo de una jornada redentora que culminaría en la venida del Mesías prometido. La desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Desde el momento en que comieron del fruto prohibido, la armonía que existía en el jardín del Edén fue destruida. Ellos percibieron su desnudez y sintieron vergüenza, algo que nunca habían experimentado antes. La inocencia se perdió y la corrupción del pecado entró en el mundo, alterando para siempre la relación entre Dios y el hombre. Dios confrontó a Adán y Eva sobre su pecado y pronunció una serie de maldiciones como resultado de su desobediencia. Adán fue condenado a trabajar arduamente para obtener su sustento de la tierra, que ahora produciría espinas y malas hierbas. Eva enfrentaría dolores intensos en el parto, y la dinámica de poder en la relación entre hombres y mujeres estaría marcada por la dominación y el conflicto. La serpiente, símbolo de la tentación y el engaño,
fue maldecida a arrastrarse y ser enemiga de la humanidad. A pesar de las penas, Dios mostró un acto de misericordia al hacer ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez. Este gesto simbolizó tanto la provisión divina como la necesidad de un sacrificio para cubrir el pecado. Además, Dios hizo una promesa crucial, que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, presagiando la futura victoria sobre el pecado y Satanás a través de Jesucristo. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén fue un acto de justicia, pero también de protección. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, habrían vivido para siempre en un estado de separación de Dios. Al expulsarlos del jardín, Dios impidió que tuvieran acceso al árbol de la vida, estableciendo guardianes celestiales para proteger el camino de regreso. Este acto subrayó la seriedad del pecado y la santidad de Dios. Así, la humanidad comenzó su jornada fuera del Edén, enfrentando una vida de trabajo, dolor y mortalidad. La historia del Antiguo Testamento se desarrolla a partir de este punto, revelando el plan redentor de Dios para traer a la humanidad de vuelta a una relación correcta con Él. La caída de Adán y Eva es un recordatorio solemne de la gravedad del pecado, pero también una promesa de que la redención está disponible para todos los que buscan a Dios. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos trajeron ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín trajo frutos de la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no por el tipo de ofrenda, sino por la actitud de sus corazones. Este evento desencadenó celos y rabia en Caín, llevando a consecuencias trágicas. Caín, tomado por la envidia, confrontó a Abel en el campo y, en un acto de violencia, mató a su hermano. Este fue el primer asesinato registrado en la Biblia y simboliza la escalada del pecado en la humanidad después de la caída. Cuando Dios preguntó a Caín sobre el paradero de Abel, Caín respondió desafiante: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta revela la profundidad de la alienación y la dureza de corazón que el pecado había causado. Dios condenó a Caín por su crimen, pero también mostró misericordia. Él maldijo a Caín, declarando que sería un fugitivo y errante en la tierra, pero puso una señal sobre él para que nadie lo matara. Este acto de protección divina destacó la justicia de Dios, pero también su misericordia, ofreciendo a Caín una oportunidad de vivir y posiblemente arrepentirse. Después del asesinato de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Eva vio a Set como una compensación por la pérdida de Abel, y a través de Set, la línea piadosa continuó. La narrativa bíblica muestra que la humanidad continuó multiplicándose y llenando la tierra, pero el pecado persistió, llevando a una creciente corrupción moral y violencia. La historia de Caín y Abel es una lección poderosa sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la sinceridad y la integridad al acercarse a Dios. También destaca el papel crucial del corazón en la adoración y la relación con Dios. La narrativa establece un patrón para futuras historias bíblicas donde la obediencia y la fe son recompensadas, mientras que la rebelión y el pecado traen juicio y consecuencias severas. Con el tiempo, la humanidad se corrompió profundamente. La maldad y la violencia se volvieron prevalentes, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En respuesta a la creciente depravación, Dios decidió purificar la tierra con un diluvio, destruyendo toda la vida, excepto a un hombre justo llamado Noé y su familia. Noé encontró gracia a los ojos de Dios por su justicia y fe. Dios instruyó a Noé a construir un arca, una gran embarcación para salvar a su familia y a un par de cada especie de animal.
Este proyecto monumental fue un acto de obediencia y fe de Noé, quien trabajó durante muchos años, probablemente enfrentando el ridículo y la incredulidad de los demás. La construcción del arca y el llamado a entrar en ella fueron un testimonio público del juicio inminente y de la provisión de Dios para la salvación. Cuando el diluvio llegó, las aguas cubrieron toda la tierra por 40 días y 40 noches. Toda vida fuera del arca pereció, pero Noé, su familia y los animales estaban seguros. Después del diluvio, las aguas comenzaron a retirarse, y el arca descansó sobre el monte Ararat. Noé envió una paloma para encontrar señales de tierra seca, y finalmente, cuando la paloma no regresó, supo que la tierra estaba lista para ser habitada nuevamente. Después de salir del arca, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. El arco iris fue dado como un signo de esta alianza eterna entre Dios y toda la creación. Este pacto reafirmó la misericordia de Dios y su intención de mantener el orden y la estabilidad en la tierra, a pesar de la persistencia del pecado humano. La historia del diluvio no es solo una narrativa de juicio, sino también una historia de salvación y renovación. Destaca la justicia de Dios al tratar con el pecado, pero también su gracia al proporcionar un medio de salvación. Noé y su familia representan la continuidad de la promesa de Dios de redimir a la humanidad, y el arca es un símbolo de la seguridad y protección divina en medio del juicio. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo pacto con Noé y sus descendientes. Este pacto era incondicional y abarcaba toda la creación. Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, y el arco iris fue designado como el signo visible de esa alianza. Este pacto subrayó la fidelidad y la misericordia de Dios y su intención de preservar el orden de la creación, incluso frente a la persistencia del pecado humano. El arco iris, con sus colores vibrantes, sirve como un recordatorio perpetuo de la promesa de Dios. Siempre que apareciera en el cielo, sería un signo de que Dios recordaba su alianza con Noé y toda la vida en la tierra. Este símbolo no solo confortaba a Noé y su familia, sino también a todas las generaciones futuras, asegurándoles que Dios es fiel a sus promesas y no desea la destrucción, sino la redención. El pacto con Noé también incluyó instrucciones para la humanidad. Dios reafirmó el mandamiento de ser fecundos y multiplicarse, llenando la tierra. También estableció un código básico de moralidad, prohibiendo el derramamiento de sangre humana e instituyendo la pena de muerte para el asesinato, destacando la sacralidad de la vida humana que está hecha a imagen de Dios. Además, Dios dio a la humanidad dominio sobre todos los animales y permitió el consumo de carne, con la restricción de no comer carne con sangre, simbolizando el respeto por la vida y la importancia de la sangre como símbolo de vida. Estas instrucciones estaban destinadas a establecer un nuevo orden en la creación, donde la humanidad viviría con responsabilidad y reverencia por la vida. El pacto de Dios con Noé marcó un nuevo comienzo para la humanidad. A pesar de la destrucción causada por el diluvio, la promesa de Dios de nunca más repetir tal juicio trajo esperanza y estabilidad. Este pacto reforzó la idea de que Dios está comprometido con la preservación y la redención de la creación, y que la historia de la humanidad está entrelazada con la gracia y la fidelidad divinas. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a dispersarse y a repoblar la tierra. Sin embargo, en lugar de obedecer el mandamiento de llenar la tierra, decidieron unirse y construir una ciudad con una torre que alcanzara los cielos. La Torre de Babel simbolizaba la arrogancia y la rebelión humanas contra Dios,
un intento de alcanzar el cielo y hacerse un nombre por sí mismos independientemente de la voluntad divina. Dios, al ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, decidió intervenir. Él confundió las lenguas de los constructores, de modo que ya no podían entenderse entre sí. Esta confusión llevó a la dispersión de los pueblos sobre la faz de la tierra, interrumpiendo el proyecto de construcción. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, y se convirtió en un símbolo de la fragmentación y la diversidad de la humanidad. La dispersión en Babel fue un acto de juicio, pero también tuvo un propósito redentor. Dios impidió que la humanidad se uniera en rebelión contra Él, esparciéndolos por el mundo y creando diversas naciones, culturas y lenguas. Esta diversidad lingüística y cultural se convertiría en una característica permanente de la humanidad, reflejando la creatividad y la sabiduría de Dios en su administración de la historia. La historia de Babel resalta la soberanía de Dios sobre los planes humanos. A pesar de los esfuerzos del hombre por construir una torre hacia el cielo, Dios demostró que Él es quien determina los destinos de las naciones. Esta intervención divina impidió la consolidación del poder humano en rebelión, recordando a la humanidad su dependencia de Dios. Así, la Torre de Babel es un hito en la narrativa bíblica que explica el origen de las diferentes lenguas y naciones. Sirve como un recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia, pero también de la providencia de Dios al dispersar a la humanidad por la tierra. La diversidad resultante es un testimonio de la sabiduría divina al moldear la historia para sus propósitos redentores. La historia de Abraham es uno de los pilares del Antiguo Testamento, ejemplificando fe, obediencia y el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad. Abraham, originalmente llamado Abram, vivía en Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal y dirigirse a una tierra que Él le mostraría. Este llamado fue acompañado de promesas extraordinarias. Dios haría de Abraham una gran nación, lo bendeciría y haría famoso su nombre. La fe de Abraham fue puesta a prueba de inmediato. Él dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre, partiendo hacia un destino desconocido. Esta obediencia sin cuestionamientos es una característica distintiva de la relación de Abraham con Dios. En su viaje, construyó altares y adoró a Dios, demostrando una fe que se expresaba en actos concretos de devoción y reconocimiento de la soberanía divina. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que a través de ella todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa incluía la posesión de la tierra de Canaán. A pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara, Abraham creyó en la promesa de Dios. Esta fe fue considerada como justicia, estableciendo un patrón de justificación por la fe que sería central en la teología bíblica. Sin embargo, Abraham y Sara enfrentaron desafíos significativos en relación con el cumplimiento de esa promesa. En un momento de duda, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. El nacimiento de Ismael trajo complicaciones familiares y no era el cumplimiento de la promesa divina. Dios reafirmó que Sara daría a luz al hijo de la promesa, y cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, un milagro que confirmó la fidelidad de Dios. La vida de Abraham es un testimonio de fe y perseverancia. Su disposición para obedecer a Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles, es un ejemplo inspirador. Las promesas hechas a él establecieron las bases para la nación de Israel y eventualmente para la venida de Jesucristo. A través de Abraham, vemos el inicio del plan redentor de Dios para la humanidad,
un plan que se desarrolla a lo largo de toda la narrativa bíblica. La alianza de Dios con Abraham es uno de los momentos más significativos del Antiguo Testamento. Esta alianza, o pacto, fue sellada con rituales específicos e incluyó promesas de gran importancia. Dios prometió dar a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán como una posesión eterna. Además, garantizó que Abraham sería el padre de una gran nación y que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la playa. Para sellar esta alianza, Dios instruyó a Abraham a preparar un sacrificio. Abraham dividió animales por la mitad y los dispuso en 2 filas. Al anochecer, Dios, en la forma de una antorcha de fuego y un horno humeante, pasó entre los pedazos de los animales, simbolizando que él mismo garantizaría el cumplimiento de las promesas hechas. Este ritual de pasar entre las mitades de los animales era una práctica común en los pactos antiguos, simbolizando la seriedad e irrevocabilidad del compromiso. Dios también cambió el nombre de Abram a Abram, que significa padre de multitudes, y el nombre de su esposa de Sarai a Sara, que significa princesa. Este cambio de nombre reflejaba la nueva identidad y el papel de ellos en el plan divino. Además, Dios instituyó la circuncisión como el signo de la alianza entre él y Abraham. Todos los hombres de la casa de Abraham debían ser circuncidados, un rito que servía como un recordatorio continuo de las promesas de Dios. La alianza incluía la promesa de que la descendencia de Abraham no solo poseería la tierra de Canaán, sino que también sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Esto apuntaba a la venida de Jesucristo, descendiente de Abraham, quien traería la redención para toda la humanidad. La alianza con Abraham es, por lo tanto, un elemento central en la narrativa bíblica, conectando la historia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La alianza de Dios con Abraham es un ejemplo poderoso de la fidelidad divina y la importancia de la fe. Abraham creyó en las promesas de Dios, incluso cuando parecían imposibles. Esta fe fue recompensada con el cumplimiento de las promesas, comenzando con el nacimiento milagroso de Isaac. A través de esta alianza, Dios mostró que Él es fiel y que sus promesas son eternas, ofreciendo esperanza y dirección no solo para Abraham, sino para todas las generaciones futuras. Abraham tuvo 2 hijos que desempeñaron papeles distintos en la historia bíblica, Ismael e Isaac. Ismael, el hijo de Agar, la sierva egipcia de Sara, nació como resultado de un intento humano de realizar la promesa divina. Aunque Ismael fue bendecido por Dios y se convirtió en el padre de una gran nación, no era el hijo de la promesa. El nacimiento de Ismael trajo tensiones y conflictos en la familia de Abraham. Agar e Ismael fueron eventualmente enviados lejos para evitar disputas con Sara e Isaac. Sin embargo, Dios prometió a Abraham que cuidaría de Ismael y haría de él una gran nación. Ismael creció y se convirtió en el progenitor de muchos pueblos árabes, pero la promesa de Dios a Abraham estaba destinada a cumplirse a través de Isaac, el hijo que Sara tendría. Isaac, cuyo nombre significa risa, nació milagrosamente cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. El nacimiento de Isaac fue el cumplimiento directo de la promesa de Dios y un testimonio de la fidelidad divina. Isaac era el hijo de la promesa, aquel a través del cual Dios establecería su alianza y cumpliría sus promesas de una gran nación y una bendición para todas las naciones. La narrativa bíblica destaca la diferencia entre el intento humano de cumplir la promesa de Dios, Ismael, y el cumplimiento divino de la promesa, Isaac.
Mientras Ismael representa los esfuerzos humanos y las complicaciones que surgen de ellos, Isaac representa la fidelidad de Dios y el cumplimiento perfecto de sus promesas. Esta distinción es importante para entender la línea de la alianza que se extiende hasta Jesucristo. La historia de Ismael e Isaac subraya la importancia de la fe y la confianza en la promesa de Dios. Abraham tuvo que aprender que la promesa divina sería cumplida no a través de sus propios esfuerzos, sino a través de la intervención milagrosa de Dios. Isaac se convirtió en el heredero de la alianza de Abraham, y sus experiencias de vida continuaron demostrando la fidelidad de Dios. A través de Isaac, la línea de la promesa se mantuvo, llevando eventualmente al nacimiento de Jesús, el Salvador prometido. Una de las historias más intensas y emocionantes del Antiguo Testamento es la prueba de fe de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Esta narrativa, encontrada en Génesis 22, pone a prueba la obediencia y la fe de Abraham al extremo. Dios ordenó a Abraham que llevara a Isaac al monte Moriah y lo ofreciera como holocausto. Abraham, sin dudarlo, obedeció, demostrando una fe absoluta en la justicia y la providencia divina. Abraham partió con Isaac y 2 siervos, llevando madera para el sacrificio. Al llegar al monte, dejó a los siervos y continuó solo con Isaac, cargando la madera. Isaac, al notar la ausencia del cordero para el sacrificio, preguntó a su padre: ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió con fe: Dios proveerá para sí el cordero, hijo mío. Esta respuesta refleja la confianza inquebrantable de Abraham en la provisión de Dios. En el momento crucial, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor lo llamó desde el cielo y lo detuvo. Dios declaró que ahora sabía que Abraham temía a Dios, ya que no le negó a su único hijo. Luego, Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto y lo ofreció en lugar de Isaac. Este evento confirmó la fe de Abraham y su disposición a obedecer a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. El sacrificio de Isaac es visto como un presagio del sacrificio de Jesucristo. Así como Isaac cargó la madera para su propio sacrificio, Jesús cargó la cruz. Así como Dios proveyó un sustituto para Isaac, Él proveyó a Jesús como el sacrificio sustituto por los pecados de la humanidad. Este evento subraya la naturaleza sustitutiva del sacrificio y la providencia de Dios al proveer un medio de redención. La prueba de fe de Abraham en el sacrificio de Isaac es una de las expresiones más profundas de confianza y obediencia a Dios en la Biblia. Nos desafía a considerar la profundidad de nuestra propia fe y disposición para obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. A través de esta historia aprendemos que Dios es fiel y que su provisión es siempre suficiente para cumplir sus promesas. Con el paso de los años, llegó el momento de que Isaac, el hijo de la promesa, se casara y continuara la línea elegida por Dios. Abraham, preocupado por garantizar que Isaac se casara con alguien de su propia familia y fe, envió a su siervo de confianza, Eliezer, en una misión para encontrar una esposa para Isaac entre sus parientes en Mesopotamia. Este esfuerzo subraya la importancia de mantener la pureza de la fe y la continuidad de las promesas de Dios. Eliezer partió con un gran grupo y muchos presentes, llegando a la ciudad de Nahor, donde oró a Dios pidiendo orientación. Él pidió que Dios le mostrara a la mujer correcta al hacer que ella ofreciera agua a él y a sus camellos. Rebeca, la nieta de Nahor, respondió exactamente como Eliezer había pedido en su oración. Reconociendo la mano de Dios, Eliezer supo que ella era la elegida para Isaac. Rebeca aceptó la propuesta y viajó con Eliezer a Canaán. Al llegar, Isaac estaba meditando en el campo. Al ver a Rebeca, la recibió como su esposa y se casaron.
El encuentro de Isaac y Rebeca fue más que un simple matrimonio. Fue la continuación de la alianza de Dios con Abraham, ahora a través de Isaac. Su matrimonio simbolizaba la fidelidad de Dios al guiar y proveer para su pueblo. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob, quienes desde el vientre ya luchaban entre sí. Dios reveló a Rebeca que el mayor serviría al menor, una profecía que se cumpliría a pesar de las circunstancias adversas. Esta historia familiar compleja es una continuación de las promesas de Dios y de los desafíos que su pueblo enfrentaría, demostrando que la línea de la alianza a menudo pasa por situaciones difíciles e inesperadas. La historia de Isaac y Rebeca nos enseña sobre la providencia divina y la importancia de la fe y la obediencia en las decisiones de vida. También subraya el papel central de la familia en la transmisión de la fe y las promesas de Dios de generación en generación. A través de Isaac y Rebeca, vemos la continuidad del plan redentor de Dios y la preparación para los eventos futuros que moldearían la historia de Israel. Jacob y Esaú, los hijos gemelos de Isaac y Rebeca, representan uno de los conflictos familiares más notables del Antiguo Testamento. Desde el vientre de su madre, los dos ya demostraban rivalidad. Esaú, el primogénito, era un cazador habilidoso y favorito de su padre, mientras que Jacob, el más joven, prefería quedarse en casa y era el favorito de su madre. Este favoritismo parental alimentó el conflicto entre los hermanos. La tensión aumentó cuando Esaú, hambriento después de un día de caza, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Esta transacción aparentemente trivial tuvo implicaciones significativas, pues la primogenitura incluía derechos especiales y bendiciones espirituales. Esaú despreció su derecho de primogenitura, mientras que Jacob demostró astucia y deseo de obtener las bendiciones prometidas. El punto culminante del conflicto ocurrió cuando Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a Isaac para obtener la bendición del primogénito. Isaac, ya viejo y ciego, bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Cuando Esaú descubrió el engaño, se enfureció y planeó matar a Jacob. Rebeca, temiendo por la vida de Jacob, le aconsejó que huyera a la casa de su tío Labán en Harán. En su huida, Jacob tuvo un sueño en Betel, donde vio una escalera que tocaba el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima de la escalera estaba el Señor, quien reafirmó la alianza hecha con Abraham e Isaac, prometiendo que la descendencia de Jacob sería numerosa y que él heredaría la tierra prometida. Este sueño marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob, confirmando que él era el heredero de las promesas de Dios. La historia de Jacob y Esaú es una narrativa de rivalidad, engaño y redención. Aunque Jacob utilizó medios cuestionables para obtener la bendición, Dios trabajó a través de esas circunstancias para cumplir su plan. La trayectoria de Jacob, de engañador a patriarca, es una prueba de la gracia de Dios y de la complejidad de las relaciones humanas. Eventualmente, Jacob y Esaú se reconciliaron, demostrando que la redención y la restauración son posibles, incluso en las situaciones más difíciles. Después de muchos años al servicio de su tío Labán, Jacob decidió regresar a la tierra de Canaán con su familia. En el camino, se preparó para encontrarse con Esaú, temiendo aún la venganza de su hermano. Jacob envió regalos por adelantado para apaciguar a Esaú, y pasó la noche solo, luchando con sus temores y buscando la protección de Dios. Fue esa noche cuando ocurrió uno de los eventos más enigmáticos de la vida de Jacob, su lucha con Dios. La Biblia narra que un hombre luchó con Jacob hasta el amanecer. Esta lucha física y espiritual fue intensa, y Jacob, determinado, no desistió. Cuando el hombre vio que no prevalecería contra Jacob,
tocó la articulación de su cadera, dislocándola. Aún así, Jacob se aferró al hombre, negándose a dejarlo ir hasta recibir una bendición. El hombre entonces bendijo a Jacob y cambió su nombre a Israel, que significa aquel que lucha con Dios. Este evento está cargado de simbolismo y significado espiritual. La lucha de Jacob con Dios representa su persistencia y deseo de buscar la bendición divina, incluso en medio de dificultades. El cambio de nombre a Israel marcó una transformación en su identidad y destino. Jacob, el engañador, se convirtió en Israel, el patriarca del pueblo elegido por Dios. Este nuevo nombre reflejaba su papel como líder y progenitor de una nación. Después de esta lucha, Jacob se encontró con Esaú, quien lo recibió con abrazos y lágrimas, señalando una reconciliación inesperada y conmovedora. Esaú aceptó los regalos de Jacob y los hermanos siguieron caminos separados, pero en paz. Este reencuentro fue una demostración del poder de Dios para sanar heridas antiguas y restaurar relaciones rotas. La lucha de Jacob con Dios y su transformación en Israel son eventos cruciales en la narrativa bíblica. Destacan la importancia de la perseverancia en la fe y la disposición para enfrentar desafíos espirituales. La historia de Jacob nos enseña que, incluso en medio de nuestras luchas más intensas, Dios está presente, listo para transformarnos y bendecirnos. A partir de ese punto, Jacob, ahora Israel, se convirtió en el patriarca de una nación que llevaría su nombre y las promesas de Dios. José, uno de los 12 hijos de Jacob, es una figura central en la narrativa del Antiguo Testamento. Era el hijo favorito de Jacob, lo que despertó la envidia y el odio de sus hermanos. Jacob dio a José una túnica de colores, símbolo de su favoritismo, y José tuvo sueños proféticos que indicaban que él gobernaría sobre su familia. Estos sueños aumentaron la hostilidad de sus hermanos, que conspiraron para deshacerse de él. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas que iban a Egipto. Allí, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de su situación adversa, José prosperó en la casa de Potifar debido a su integridad y a la bendición de Dios. Sin embargo, fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y encarcelado. Incluso en prisión, José encontró favor a los ojos del carcelero y fue puesto a cargo de los otros prisioneros. Mientras estaba en prisión, José interpretó los sueños de 2 siervos del faraón, el copero y el panadero. Sus interpretaciones se probaron correctas, y cuando el copero fue restaurado a su cargo, José le pidió que mencionara su caso al faraón. 2 años después, cuando el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar, el copero se acordó de José. Llamado a la presencia del faraón, José interpretó los sueños como una previsión de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Impresionado con la sabiduría y el discernimiento de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, encargándolo de preparar el país para los años de hambre. José administró sabiamente los recursos durante los años de abundancia, almacenando alimentos suficientes para los años de escasez. Cuando la hambruna golpeó no solo Egipto, sino también los países vecinos, José se convirtió en la clave para la supervivencia de muchos. La historia de José culmina con la reunión de su familia en Egipto. Sus hermanos, en busca de alimento, viajaron a Egipto y encontraron a José, aunque no lo reconocieron de inmediato. José, después de probar a sus hermanos para ver si habían cambiado, reveló su identidad y los perdonó, afirmando que Dios había transformado el mal que le hicieron en bien para salvar muchas vidas. Esta historia poderosa de redención y providencia divina muestra cómo Dios puede usar circunstancias adversas para cumplir sus propósitos mayores.
La historia de Moisés y el Éxodo es una de las narrativas más épicas y significativas del Antiguo Testamento. Moisés nació en un tiempo en que los israelitas eran esclavos en Egipto y estaban siendo oprimidos por el faraón. Para salvar su vida, su madre lo puso en una cesta en el río Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Creciendo en el palacio, Moisés estaba destinado a desempeñar un papel crucial en la liberación del pueblo de Dios. Cuando adulto, Moisés huyó de Egipto después de matar a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Se estableció en Madián, donde se casó y se convirtió en pastor. Fue entonces cuando Dios lo llamó a través de una zarza ardiente, instruyéndolo a volver a Egipto y liderar a los israelitas fuera de la esclavitud. Reacio pero obediente, Moisés regresó a Egipto acompañado por su hermano Aarón para confrontar al faraón. Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto para persuadir al faraón a liberar a los israelitas. Las plagas aumentaron en severidad, culminando en la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Este último juicio llevó al faraón a finalmente permitir que los israelitas se fueran. Moisés condujo al pueblo en una fuga dramática, pero el faraón cambió de opinión y los persiguió con su ejército. Dios entonces abrió el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran en tierra seca, mientras las aguas volvieron y destruyeron al ejército egipcio. Después de la liberación de Egipto, los israelitas viajaron al monte Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos y estableció una alianza con ellos. Este momento marcó la formación del pueblo de Israel como una nación dedicada a Dios, con leyes y regulaciones que gobernarían su vida y adoración. Moisés actuó como mediador entre Dios y el pueblo, recibiendo instrucciones detalladas sobre cómo construir el tabernáculo, donde Dios habitaría entre ellos. El Éxodo es más que una liberación física, es un acto de redención que apunta a la futura liberación espiritual a través de Jesucristo. La Pascua, instituida durante la última plaga, se convirtió en un símbolo perpetuo de la salvación de Dios, celebrada anualmente por los judíos e interpretada en el cristianismo como la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. La historia de Moisés y el Éxodo sigue siendo un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y de su poder para liberar a su pueblo. Las 10 plagas enviadas por Dios a Egipto fueron manifestaciones poderosas de su juicio y su intención de liberar a los israelitas de la esclavitud. Cada plaga desafió una divinidad egipcia específica, demostrando la supremacía del Dios de Israel sobre todos los dioses de Egipto. Las plagas comenzaron con la transformación del agua del Nilo en sangre, matando peces y volviendo el agua inutilizable. Siguieron plagas de ranas, piojos y moscas que trajeron gran incomodidad y destrucción. La 5ª plaga golpeó al ganado egipcio con pestilencia, seguida por úlceras que afectaron a humanos y animales. Las plagas se intensificaron con granizo, devastando cultivos y matando personas y animales al aire libre, y una invasión de langostas que consumieron todo lo que quedaba de vegetación. La 9ª plaga trajo tinieblas densas sobre Egipto por 3 días, un fenómeno que desafió directamente a Ra, el dios del sol egipcio. Finalmente, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más devastadora. Dios instruyó a los israelitas a marcar los marcos de sus puertas con sangre de cordero, para que el ángel de la muerte pasara por alto sus casas. Esta noche, conocida como Pascua, resultó en la muerte de todos los primogénitos egipcios, incluyendo al hijo del faraón, llevándolo a liberar a los israelitas. La travesía del Mar Rojo fue el clímax de la liberación. Perseguidos por el ejército egipcio, los israelitas estaban acorralados entre el mar y sus perseguidores. Moisés, siguiendo la instrucción de Dios,
extendió su mano sobre el mar y las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en tierra seca. Cuando los egipcios intentaron seguir, las aguas volvieron, destruyendo al ejército del faraón. Este milagro no solo garantizó la liberación de los israelitas, sino que también demostró el poder y la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. La travesía del Mar Rojo es recordada como uno de los eventos más significativos de la historia bíblica, simbolizando la salvación y la redención. Este acto de Dios marcó el inicio del viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, guiados por la presencia divina. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Dios estableció una alianza con ellos. Este momento fue uno de los más significativos en la historia de Israel, marcando la formación del pueblo como una nación sagrada dedicada a Dios. Moisés subió al monte, donde Dios le dio los 10 mandamientos, que servirían como base moral y espiritual para la vida del pueblo. Los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra y abarcaban principios fundamentales para la relación del pueblo con Dios y entre ellos. Los primeros 4 mandamientos se enfocan en la relación con Dios, enfatizando la exclusividad de la adoración a Él, la prohibición de ídolos, el respeto a su nombre y la observancia del sábado. Los 6 mandamientos restantes abordan relaciones interpersonales, prohibiendo el asesinato, adulterio, robo, falso testimonio y codicia, además de ordenar el respeto a los padres. La entrega de los mandamientos fue acompañada de manifestaciones poderosas, truenos, relámpagos, una nube espesa y el sonido de una trompeta. El pueblo, asustado, pidió a Moisés que hablara con Dios en su lugar. Moisés actuó como mediador, recibiendo las instrucciones divinas y transmitiéndolas al pueblo. Este evento solidificó el papel de Moisés como líder espiritual e intermediario entre Dios y los israelitas. Además de los 10 mandamientos, Dios dio a Moisés una serie de leyes detalladas que abarcaban aspectos civiles, ceremoniales y morales de la vida israelita. Estas leyes fueron codificadas en un libro de la alianza que Moisés leyó al pueblo. En respuesta, los israelitas prometieron obedecer todas las palabras que el Señor había hablado. Para sellar esta alianza, Moisés ofreció sacrificios y roció la sangre sobre el pueblo, simbolizando la purificación y el compromiso con Dios. El monte Sinaí representa un punto de inflexión en la historia de Israel. La entrega de los 10 mandamientos y la alianza firmada establecieron las bases para la identidad del pueblo como nación elegida por Dios. Este evento resaltó la santidad de Dios, la necesidad de obediencia y la importancia de la ley divina como guía para una vida justa y piadosa. A partir de este momento, los israelitas se comprometieron a vivir de acuerdo con los altos estándares establecidos por Dios. Después de la muerte de Moisés, Josué fue elegido por Dios para liderar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Josué, un fiel asistente de Moisés, demostró coraje y fe, cualidades esenciales para la tarea monumental que estaba por venir. Dios garantizó a Josué que estaría con él, así como estuvo con Moisés, e instruyó a Josué a ser fuerte y valiente, cumpliendo todas las leyes dadas a Moisés. La primera gran conquista bajo el liderazgo de Josué fue la ciudad fortificada de Jericó. Siguiendo las instrucciones divinas, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y en el 7º día dieron 7 vueltas. Al final de la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó en alta voz, haciendo que las murallas de Jericó cayeran. Esta victoria milagrosa demostró la fidelidad de Dios y el poder de la obediencia a sus instrucciones. La campaña de conquista continuó con la batalla contra la ciudad de Jai.
A pesar de un revés inicial debido al pecado de Acán, que desobedeció las órdenes de Dios al tomar despojos prohibidos de Jericó, los israelitas corrigieron su curso y obtuvieron la victoria. Josué lideró a los israelitas en varias otras batallas, destruyendo ciudades cananeas y asegurando la tierra prometida. Cada victoria reafirmaba la promesa de Dios de dar la tierra a su pueblo. Además de las batallas, Josué también realizó la distribución de la tierra entre las 12 tribus de Israel, siguiendo las instrucciones de Moisés. Esta división aseguró que cada tribu tuviera una herencia en la tierra, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La distribución de la tierra fue un acto de fe y obediencia, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel como nación establecida en la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida bajo Josué es una narrativa de coraje, fe y fidelidad. Josué demostró liderazgo y compromiso con las órdenes divinas, guiando a los israelitas a victorias que solo podían atribuirse a la intervención de Dios. Esta historia refuerza la idea de que la obediencia a Dios trae bendiciones y que sus promesas se cumplen, incluso ante grandes desafíos. La tierra de Canaán se convirtió en el escenario para el desarrollo de la identidad nacional y espiritual de Israel. Después de la conquista de la tierra prometida, los israelitas enfrentaron un período de inestabilidad y ciclos de infidelidad, opresión y redención durante la era de los jueces. Este período se caracterizó por la falta de un gobierno centralizado y por la constante tentación de adoptar prácticas e ídolos de los pueblos vecinos. La narrativa del libro de Jueces destaca la fragilidad espiritual del pueblo y la necesidad continua de líderes que los recondujeran a Dios. Los jueces eran líderes levantados por Dios para liberar a los israelitas de la opresión y guiarlos de vuelta a la fidelidad. Entre ellos destacan figuras como Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Cada juez tuvo un papel crucial en momentos de crisis, trayendo liberación y restableciendo el orden. Sin embargo, después de la muerte de cada juez, los israelitas frecuentemente retornaban a la idolatría y al pecado, iniciando nuevamente el ciclo de opresión. Débora, la única mujer juez, es una figura notable por su sabiduría y coraje. Ella, junto con el comandante militar Barak, lideró una victoria decisiva contra el rey cananeo Jabín y su comandante Sísara. La historia de Débora resalta la importancia del liderazgo valiente e inspirado por Dios, mostrando que Él puede levantar líderes inesperados para cumplir sus propósitos. Gedeón es otro juez significativo, conocido por su vacilación inicial, pero eventual obediencia a Dios. Él lideró un ejército reducido de 300 hombres contra los madianitas, confiando en la estrategia divina que garantizó la victoria. Gedeón se convirtió en un símbolo de fe y obediencia, aunque su historia también advierte sobre los peligros de sucumbir al orgullo y a la idolatría después de la victoria. Sansón, dotado de fuerza sobrenatural, fue elegido por Dios para comenzar la liberación de Israel de los filisteos. Su historia está marcada por hazañas increíbles, pero también por debilidades personales y elecciones imprudentes. La traición de Dalila y la subsecuente captura de Sansón muestran las consecuencias de desviarse de los caminos de Dios. Sin embargo, incluso en su muerte, Sansón realizó un acto de redención, destruyendo el templo filisteo y matando a muchos de sus enemigos. La era de los jueces ilustra la necesidad constante de renovación espiritual y liderazgo fiel. Los ciclos de infidelidad y redención son un recordatorio de que la verdadera paz y prosperidad vienen de la obediencia a Dios. Esta narrativa prepara el escenario para la demanda por un rey, que culminaría en la unificación de Israel bajo una monarquía centralizada.
Samuel, el último de los jueces y un profeta significativo en la historia de Israel, desempeñó un papel crucial en la transición de una confederación tribal a una monarquía unida. Su historia comienza con un milagro. Su madre, Ana, que era estéril, oró fervientemente a Dios por un hijo y prometió dedicarlo al servicio divino.